eh, lo que Dios demanda de los creyentes, de nosotros, ser hijos generosos también. En medio de nuestra cultura tan idealista respecto al dinero y a las finanzas, es tan difícil poder tratar estos temas porque están tan manoseados, están tan mal interpretados, que la iglesia a veces espera que no se toquen estos temas por el mismo objetivo, porque la gente cree que al estar mal enseñados, esta falsa ideología o falsa doctrina respecto a las finanzas torcidas es parte de toda la iglesia. Sin lugar a dudas, eso no es así. Dios quiere que nosotros tengamos finanzas sanas, así mismo como un corazón sano, así mismo como una misericordia sana, una paz completamente sana. Todas las áreas de la vida del cristiano deben de honrar a Dios, así como con nuestras vidas honramos a Dios, con nuestros actos, tal como lo decía Gilda recién. Pasar de la buena intención a la buena obra, como dice la palabra, que Dios puso estas obras en nosotros de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas, caminar de acuerdo a lo que la palabra nos dicta. Ahora, en 2 Corintios capítulo 9 versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Estas palabras son a los corintios de parte del apóstol Pablo, quien se ocupó sin lugar a dudas, y nosotros lo sabemos bien, en predicar la verdadera palabra de Dios, la sana doctrina. Y él instruyó no tan solo a los hermanos de Corinto, sino a todos los hermanos de Asia Menor, incluidos incluso a los hermanos en Roma. Ahora, los hermanos en Corinto se distinguían de las demás iglesias de algunas características muy importantes, porque la Biblia dice que los hermanos en Corinto recibieron sobreabundantemente en todo, en dones, habilidades, en bienes, pero tenían un problema. Tenían de todo en abundancia, de todo, pero eran egoístas. Eran profundamente tacaños. Y Pablo entonces les comienza a enseñar respecto a la generosidad para sacarlos de la condición en verdad tan triste que ellos tenían, de que estaban sumidos en la mezquindad, porque a pesar de que recibían mucho de Dios, en ningún momento correspondían conforme a la generosidad con la cual Dios les había dado. Ahora, Pablo comienza a exhortarles y puso como ejemplo a los hermanos en la región de Macedonia. En la región de Macedonia habían muchas ciudades, pero las que eran más conocidas por nosotros, por los libros de la Biblia, está la ciudad de Colosas y la ciudad de Filipos, donde están los colosenses y los filipenses. ¿Y por qué Pablo los pone por ejemplo? Porque estos hermanos en la región de Macedonia eran hermanos muy pobres. Habían vivido por causa de la persecución muchos problemas a nivel financiero, y como experimentaron esa extrema estrechez por causa del evangelio, Pablo muestra que ellos se alegraban de participar financieramente en la obra de Dios. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque quien no tiene, dice yo no puedo participar, pero Pablo exhorta y muestra que los hermanos de Macedonia sí querían hacerlo, a pesar de no tener. Qué curioso, ¿no? Vivimos en una sociedad totalmente opuesta a eso. Ahora, ¿dónde inicia todo esto respecto al capítulo que estábamos leyendo y en muchas partes del libro de primera y segunda de Corintios? Es que la iglesia de Jerusalén, que fue donde todo inició, ahí surgieron los primeros discípulos, ahí es donde vino el Pentecostés, y esta iglesia fue la primera que comenzó a enviar evangelistas a otros lugares, a personas a establecer iglesias y a predicar del evangelio. Entonces desde Jerusalén salían los hermanos a predicar en el mundo. Estos hermanos de Jerusalén eran muy generosos y sostenían a los enviados por la iglesia en todo Asia Menor. Incluso cuando quisieron enviar a algunos a predicar, dice: oye, traigan a Bernabé y a Saulo, ¿se acuerdan? No, porque no son útiles para la obra del ministerio. Entonces, la iglesia de Jerusalén era conocida como la iglesia que sostenía las necesidades de quienes andaban predicando. Ahora, en algún momento la iglesia de Jerusalén tuvo necesidades, y fue ahí donde el apóstol Pablo, de manera elocuente, habla con las iglesias que habían sido bendecidas por la iglesia de Jerusalén, por los enviados, a ser recíprocos. Y Pablo de algún modo dice: mira, nosotros hemos tenido la bendición que de la iglesia de Jerusalén enviaron personas para enseñarnos la palabra, y ahora ellos que tienen problemas económicos
necesitan de nosotros. Y nosotros, en retribución a sus acciones, queremos sostener la obra de Dios en Jerusalén. Segunda de Corintios 8:1. Vamos a ver el contexto y nos vamos a ir un capítulo antes. Segunda de Corintios 8:1. Y ponga atención en cómo el apóstol Pablo habla mucho respecto al dar en estos capítulos, pero ¿con qué objetivo? No es como hoy se plantea en muchos lugares, de solamente dar para que Dios te dé. No, fíjate con qué objetivo. Y esto va a resumir de algún modo las 3 semanas anteriores. Capítulo 8 de segunda carta a los Corintios, dice el 1: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Fíjese, Pablo en la iglesia de los Corintios está poniendo, por ejemplo, a los hermanos de Macedonia, donde estaba la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipos o los filipenses, entre otras, diciendo que ellos estaban muy pobres a causa de la tribulación, pero abundaban en gozo. Qué curioso, ¿no? En nuestra sociedad actual, quien es pobre está triste. Pero en la iglesia primitiva, quien está pobre por causa del evangelio tenía gozo. ¿Qué pasaría si viniera una persecución en nuestro país, así frontal? Porque va a venir, va a venir. A nosotros los pastores nos va a llegar duro con eso del matrimonio igualitario, y cuando esto se vuelva un matrimonio, ya no tan solo una unión, nos va a dar duro. ¿Quién está dispuesto a estar feliz en medio de sus carencias? Eso solo lo puede experimentar un corazón transformado. Por eso dice: y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Esta palabra fuerzas en el griego habla de capacidad y de posibilidades. Entonces los hermanos de Macedonia dieron en esta ofrenda que se estaba juntando para la iglesia de Jerusalén conforme a sus fuerzas. Esto quiere decir conforme a sus posibilidades, dice, y aún más allá de sus fuerzas. O sea, una iglesia que no estableció solo por medio de su pobreza el no dar, sino que querían participar y ser generosos en dar a pesar de sus carencias. Y aquí está el corazón. Y aquí es donde cambia todo. Dice el 4: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Wow, eso sí que es increíble. Nosotros vivimos en una sociedad donde es al revés. Nosotros tenemos que pedir que la gente dé. Nosotros tenemos que pedir que la gente aporte a la iglesia, que la gente diezme a la iglesia, que la gente ofrende a la iglesia, que den sus compromisos. Por eso tenemos el gourmet, ya me entienden, ¿verdad? O sea, tenemos que pedir. Fíjense lo contrario del corazón transformado respecto al dar. Los hermanos de Macedonia dice que ellos pedían con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué increíble cómo miraban el dar ellos. Estaban felices, no tenían, pero estaban felices y querían participar. Qué curioso, ¿no? Conscientes de querer participar en dar para la obra a pesar de sus necesidades. Yo solo he conocido en mi vida cercana, porque yo sé que hay más sin lugar a dudas, pero he conocido en mi vida una persona que se alegra de dar. Pues se alegra profundamente de dar. Y les voy a contar un testimonio de eso. Una vez fue una persona allá en México, donde vivíamos, fue una persona a trabajar a la casa. Y fue a trabajar, a prestar servicio ahí a la casa. Y la persona empezó a limpiar en ese tiempo, ¿no?, un DVD que teníamos, a limpiarlo ahí. Y esta persona hace el siguiente comentario y me dice, hermano, dice, usted no sabe cuánto daría yo por tener un DVD. Qué curioso, ¿no? Ahora cualquiera los tiene, es más, algunos de ustedes ni lo ocupan, ¿verdad? Ya no se ocupan los DVDs. ¿Sabe cuánto daría por tener un DVD? Y yo le dije, ¿y por qué? Dijo, es que por mis hijos y por mis nietos, dijo, para que puedan ver una película.
Era un razonamiento simple, pero a mí me pasaba, a mí personalmente yo dije, pero ¿cómo no podría hacerle, no? Para dar. Y ahí estaba escuchando, adivinen quién, mi esposa, ya planificando el asunto. Y antes de que la hermana se fuera, me dice, mi amor, dice, saca el DVD. Y yo decía, pero si me costó caro, démosle el más viejito. No, dice ese. Le digo, no, démosle, dice, démoselo, el Señor nos va a dar más. Y yo antes sí era más, me costaba a mí más, tenía yo 20 y tantos años, me costaba a mí, porque me costaba trabajar y ven que uno tiene esa mentalidad de, no, yo esto me lo gané, me costó caro y lo elegí, lo escogí. Y ahí estaba mi esposa, démoslo para el Señor. Pues yo le dije, pues no se lo vamos a dar al Señor, se lo vamos a dar a una señora. No, dice, dáselo al Señor. Y ahí estoy yo, sacando el DVD, amarrando los cables, amarrando el cables. Mi esposa lo mete en una bolsita, pero yo nunca he visto a alguien más feliz en dar. Y ahí se lo da. Toma. Imagínense la hermana. Ahora, ¿en qué trascendió esto? En que esa persona, al ver una acción respecto de algún modo, no siendo una carencia principal, pero de algún modo, al ver una acción conforme a lo que se habla, porque nosotros podemos decir, yo soy generoso, pero muchos son generosos fantasmas, dicen serlo, pero no lo son, como los fantasmas, ¿no? Dicen que existen, pero ¿quién ha visto un fantasma? No era Patio Plume, era Pipiripao, ¿no? El único que vimos. Pero realmente, ¿quién es generoso en sí? Mira, el que da, el que tiene la acción de dar, más que el que dice que lo hace. ¿Y por qué les comentaba yo esto? Porque esto provocó en esta persona ver que de algún modo al vivir el día a día con nosotros en base a lo que hacía, que éramos gente consecuente, y eso le permitió ya permanecer en Cristo. Yo les comento esto porque es tan difícil encontrar personas que se alegren de dar. Hay un video por ahí en las redes sociales que ustedes pueden ver la ofrenda, cómo se pasa en algunos países centroamericanos. ¿Sí lo han visto, no? Que tocan una música así como movida y pasan los hermanos bailando ahí a dar. Yo a veces encuentro eso un poco más de show que en realidad de gozo interior, pero es importante entender que la iglesia en Macedonia, donde estaban los tesalonicenses y los filipenses, eran gente que tenía tantas carencias, tantas necesidades, pero cuando ellos se enteraron de la ofrenda que querían hacer para la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia donde todo comenzó, ellos dijeron, por favor no nos dejen aparte. No tenemos, somos gente que estamos a lo mejor viviendo el día, pero no nos dejen aparte. Queremos participar porque estamos conscientes de que mi vida cristiana no tan solo es decir, sino hacer. 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Yo voy a leer desde el versículo 3 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Fíjate, sin presión, voluntad propia. 4, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Es increíble ahora ver a través de este texto el corazón de quien ha sido transformado en su ser, que veían el dar como un privilegio, no como una carga. Y es curioso, ¿no?, que la iglesia, de algún modo, tenemos que lidiar con estos temas de manera más rígida que con otros, porque hay otros temas que la iglesia los recibe muy bien, pero hablamos de finanzas y la gente se cierra su corazón. Por eso, el buen indicio de saber dónde está nuestro corazón, si tienes un Dios generoso y te consideras hijo de Dios, es vivir en generosidad. ¿Cómo estaríamos nosotros frente a los hermanos de Macedonia? Los hermanos la pasaban mal, pero ellos no querían dejar de ser parte en este
tiempo de poder ayudar a la iglesia en Jerusalén. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El corazón de los hermanos, su vida completa era del Señor. Es por eso que no les era gravoso el dar, no les fue problema dar. Al contrario, Pablo era un apóstol que sabía y podía pedir libremente a la iglesia, siendo transparente, guiado por Dios. Veía la respuesta automática, no tan solo en lo que daban, sino en el gozo de los hermanos, en el gozo de poder participar. Y esta es la gran diferencia entre los hermanos de Macedonia con los de Corinto, a quienes Pablo de la misma actitud o con la misma actitud pedía, pero la gente no daba nada, eran egoístas. Pero lo peor de ellos era que tenían de todo, tenían mucho. Ahora, ¿cuán difícil es pedir hoy? No porque no tengamos necesidades, sino por la nula respuesta de la iglesia en general. Ahora, yo les explicaba que acá tenemos gourmet por lo mismo, ¿no? La iglesia no responde ante las necesidades y tenemos que darles para que nos den. O sea, suplir las necesidades de la obra no es por el corazón generoso de la iglesia, sino porque la iglesia trabaja en pos de la iglesia. Fíjense, ¿será esto correcto? ¿Qué piensan? Qué curioso, ¿eh? Sin lugar a dudas, en la iglesia tenemos unos pocos hermanos generosos, los que bien conocemos, y vemos como siempre son parte del avance de la obra de Dios, pero somos muchos, podríamos sin lugar a dudas salir adelante si todos fuésemos generosos, ¿no? Y si comprendiéramos de algún modo que las finanzas sanas dentro de la iglesia parten con la generosidad de la misma iglesia. Ahora dice el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito, un colaborador de Pablo, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. La Nueva Traducción Viviente del versículo 6 dice, así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, o sea, Dios les dio a los corintios generosamente de todo, dones, milagros, habilidades, y a muchos Dios les había bendecido económicamente, dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. La Nueva Traducción Viviente del versículo 7 dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. La iglesia de Jerusalén con carencias, Pablo organiza esta ofrenda de todas las iglesias que fueron de algún modo influenciadas por la iglesia de Jerusalén, enfocándose en que habían iglesias generosas y otras que tenían mucho y no daban nada. Ahora, aquí está el asunto. Pablo les exhorta para que ellos, a través de una vocación real del llamamiento que Dios les había dado, ellos mostraran en respuesta a la obra de Dios en su corazón, sumaran esta respuesta a una actitud y a una acción. Dice el versículo 8, no hablo como quien manda, o sea, no estoy imponiéndome autoridad, yo quiero enseñarles, dice, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo está diciendo, ¿qué respuesta le darán ustedes a Dios? Pablo dice, si yo voy a otras iglesias donde ellos dan generosamente sin tener mucho, ahora ustedes que son la iglesia que más tienen, ¿qué espero de ustedes? ¿Qué respuesta le darán a Dios? La Nueva Traducción Viviente dice del versículo 8, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Pablo está diciendo, el verdadero amor por las cosas de Dios no es un simple sentimiento, se tiene que expresar. Ahora, cuando en la iglesia hablamos de finanzas sanas, siempre el corazón del hombre se cierra. Es porque nosotros vivimos en una cultura que no es generosa. Por ejemplo, nosotros con mi familia vivimos en otro país donde la cultura es totalmente distinta. La generosidad es un tema en el cual se toca dentro de la iglesia, pero la gente responde ante eso. Y asimismo hemos visitado otros lugares y también a nosotros en nuestra sociedad, nuestra cultura, de algún modo
Nos hemos vuelto tan consumistas que consideramos que la iglesia también es un medio de consumo. Consideramos a la iglesia como una empresa, queriendo jerarquizarla, queriendo poner un ordenamiento en la iglesia como una empresa. Piensan que el pastor es el gerente, pero que el gerente debe de tener subgerentes, y esos subgerentes deben de tener inspectores, y estos inspectores supervisores, y ahí viene todo después, los empleados. Hermanos, estamos equivocados. La iglesia de Cristo no es una empresa. Los pastores no somos gerentes, somos llamados por Dios para servir a la iglesia. Es por eso que todo lo que conlleva en la iglesia no es por una obligación. ¿Se entiende? Todo lo que hacemos en la iglesia es por amor. Si nosotros servimos, es por amor. Si ustedes dan, es por amor. Si ustedes vienen y tienen relación con otras personas, es por amor. Si servimos a Dios en alguna área de la iglesia, es por amor. Cuando vemos la iglesia sacándola del contexto del mundo y de la sociedad en la que vivimos, entendiendo que no es una empresa, ¿sabes lo que se cultivaría entonces entre la iglesia? El amor. Pero nosotros vemos hoy una sociedad cristiana que ve a la iglesia como una empresa, de querer adquirir cosas y ponerse metas y lograr, así como las empresas, ¿no? Lograr metas y poner a la iglesia en pos de las metas. Qué curioso. Dios tuvo que enseñar a Israel a dar. Y vemos en Deuteronomio capítulo 16 cómo Dios llevó a Israel a tener un corazón generoso, que nunca dejaran de dar, que tuvieran una actitud de felicidad, y les da el porqué. Lo que vimos las semanas anteriores, entender que dar para la obra de Dios tiene un porqué. ¿Por qué yo respondo ante Dios dando? Deuteronomio 16, 12. Dice así: y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Lo primero que Dios establece a Israel es decirle: no te olvides de dónde yo te tomé. ¿De dónde te tomé? Nosotros nacimos, ¿y qué traíamos? Así dijo el mismísimo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Mira, estos textos, por ejemplo, se ocupan para influenciar a la gente a dar. Pero correctamente, esto debemos de pensarlo de la siguiente manera: yo no vengo con nada y me iré sin nada. Todo lo que tengo, Dios me lo da para yo saber que soy un mero administrador. ¿Un mero administrador? ¿Eso soy? Entonces, cuando yo sé y me reconozco un mero administrador, ¿cómo yo considero las cosas que tengo? ¿Que me pertenecen? Es como un mayordomo. Imagínate que tú seas mayordomo de un castillo y tú tienes llaves de todo lugar. Puedes entrar a todo lugar. Es más, sabes la clave de la caja fuerte del dueño del castillo. Pero ¿cómo tú ves ese castillo? ¿Lo ves como propio? ¿Cómo lo verías? ¿Como ajeno? Sabes que no es tu casa. Sabes que no es tuyo. Cuando entendemos eso, todos los creyentes, que la vida que tenemos, las cosas que tenemos y el tiempo que tenemos no nos pertenecen, comenzamos a vivir de la manera correcta en el Evangelio. Esto es administrar nuestro tiempo, administrar nuestras finanzas y todo lo que tenemos en pos de agradar a Dios. Mira, hoy los cristianos se afanan. Los cristianos trabajan desde las 6 de la mañana, se van y llegan a las 11 de la noche. Y ahora llegan más temprano porque hay todo este problema. Si no, llegarían muy tarde. Sus hijos ya durmiendo, su esposa ya fastidiada del día. Llegan, comen, se bañan, se duermen y así la rutina, el otro día, el otro día, el otro día. ¿Y qué ocurre con tu vida, con tu tiempo? Se pasan los años. Un día viste a tu hijo así y al otro día lo ves así. Y dices: ¿qué pasó? ¿En qué perdí el tiempo? En el afán. Cuando yo entiendo que lo que tengo le pertenece a Dios, yo incluso entiendo que el tiempo debo de administrarlo de manera correcta. Dios nos llamó a todos a servirle, pero incluso en el servicio a Dios todo tiene su tiempo. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Versículo 13:
La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Esto es lo que muchos creen, ¿no? Que hay que venir a la iglesia gozoso por nada. Tú eres cristiano, sí, gozoso, amén. Ahí están, ¿no?, los que ministran alabanza. El gozo, amén. Y el grito, ah. Es como automático. Pero fíjate que la Biblia te hace razonar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, alégrate, alégrese. Tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. ¿Por qué alegres? Dice, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. O sea, esto no es anda a la iglesia a alegrarte. No, es razona del por qué tienes que alegrarte. ¿Por qué tienes que alegrarte? Mira, si estás hoy vivo aquí, ¿quién te dio la vida? ¿Te pertenece a ti? Tú tienes un switch, te conectas ahí como el celular y te enchufas y ahí te cargas en la noche y aquí despiertas. ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da tiempo? ¿Quién te da el aire que respiras? ¿Quién te da trabajo? ¿Quién te da Fíjate, si empiezas a analizar cómo Dios te ha bendecido, ¿cuál es la actitud de ir a la iglesia? ¿Verdaderamente cómo? Alegres. Están verdaderamente alegres, hoy. Qué alegría. Verdaderamente alegres, simplemente entendiendo, mira, esto no es porque pertenecían al pueblo de Israel, no era por ser israelitas, era porque entendieran que las cosechas, que todo lo que tenían en su mano, Dios se los había dado. Dios estaba sosteniéndoles a ellos como pueblo. Es más, dice la Biblia que en los 40 años de peregrinación en el desierto, nunca se desgastó su vestido ni su calzado. Imagínense. Y nosotros hablemos del closet y no tengo nada, ¿verdad? No tengo nada. Ellos nunca. Dios les sostuvo hasta en eso. Dios les daba alimento, 40 años comiendo maná. Tú aguantas 2 días comiendo porotos. Después te quejas, ¿verdad? El tercero. 40 años. Dios sosteniéndoles milagrosamente. 16. 13 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Y les daba opciones en 3 fiestas: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ya sabemos que estas fiestas, cuando estudiamos el tabernáculo acá en el Instituto Bíblico, apuntaban a Jesús. Hoy no celebramos las fiestas porque las fiestas se cumplieron en Jesús, y nosotros hoy hacemos una fiesta. Ya no necesitamos las fiestas de Israel, porque Cristo dice que lo anterior era la sombra de lo que había de venir, y Él es la persona, ¿no?, de quien se proyectaba la sombra. Dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios tuviere dado. Ahora, Pablo sabía esto y de alguna manera enseñaba que cada uno debía de ser generoso y considerando la actitud correcta en dar, con felicidad por lo que Dios nos ha dado a nosotros, por la obra que ha hecho en nosotros, conforme a lo que Él nos ha bendecido. Esta es la proporción que Dios pide para sus hijos. Pero el asunto radica en el corazón. Ahí está el problema. El problema está en que nos cuesta dar, porque tenemos nuestro corazón como los corintios, cerrados a dar. Abundamos en todo, abundamos, pero no estamos dispuestos a dar para la obra de Dios. Volvamos a Corintios capítulo 16, versículo 1. Y volvemos a esto de entender el por qué Pablo hablaba tanto a los corintios respecto al dar. Capítulo primera de Corintios, capítulo 16. Entonces, contextualizando, ellos eran exhortados por Pablo respecto a una ofrenda
para la iglesia de Jerusalén. Dice el 16:1 de 1 de Corintios, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, la ofrenda para la iglesia de Jerusalén, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, o como lo he enseñado en otras iglesias. 2. Cada primer día de la semana, qué curioso, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahora, aquí quiero sacar una duda de muchos. Cuando Pablo exhorta y dice cada primer día de la semana, está exhortando y enseñando a que la iglesia se reunía formalmente, por lo menos en este texto, una vez por semana. El primer día de la semana. Ahora en el calendario hebreo y en el calendario de Asia en ese tiempo, ¿cuál era el primer día de la semana? El domingo. Entonces, la iglesia primitiva no se reunía los sábados. ¿Se entiende? Porque hoy tenemos muchos sistemas, los sabatistas y adventistas, muchos sistemas de ideologías pseudocristianas que dicen que nosotros tenemos que guardar el sábado, que el día del Señor es el sábado. Las fiestas se acabaron con Cristo. Cristo es la realidad, lo otro era la sombra. Ahora, ¿qué día se juntaban los hermanos en Asia Menor? Los domingos, cada primer día de la semana. Nos muestra esto algo increíble. Comprueba, como les decía, que los primeros cristianos se reunían como comunidad en un lugar específico, así como nosotros, los domingos. Entonces, cada domingo, dice Pablo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Esto quiere decir, tomen aparte algo, llévelo al lugar donde se congregan, según hayan prosperado voluntariamente, y guárdenlo. O sea, la ofrenda la toman en la iglesia y esta ofrenda la guardan. Dice, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. O sea, yo no quiero ir a recoger una ofrenda, yo quiero ir allá con otros motivos. Yo quiero que esta ofrenda ya esté preparada, ya es algo que ya hicimos con anticipación. 3. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Aquí exhortando Pablo a que el pastor o a quienes el pastor designara llevarían la ofrenda a Jerusalén. 4. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo está diciendo, yo no enviaré a nadie a tomar esta ofrenda. Cada domingo tomen esta ofrenda especial para la iglesia de Jerusalén, guárdenla y yo les indicaré cuando me la envíen. Pablo está hablando entonces de una ofrenda especial en particular, hermanos generosos. Y está hablando a una iglesia, los corintios, que debían de aprender a ser generosos. Ahora, aquí hay un punto muy trascendental porque llevamos 4 semanas hablando de finanzas sanas y yo siempre me imagino que algunos de ustedes preguntan, pero ¿por qué no he hablado de los diezmos? ¿Por qué no he hablado de la ofrenda en la iglesia? Bueno, acá Pablo no está hablando ni de diezmar o ofrendar en la iglesia donde Dios los plantó, porque de algún modo esto es obvio. O sea, si yo exhorto a la iglesia a dar para otro motivo, es porque la iglesia ya está enseñada y exhortada a dar por los motivos de la iglesia. Entonces, quien está plantado en una iglesia donde recibe alimento, donde Dios lo trajo, donde de una u otra forma es parte de la iglesia, este hermano y esta hermana ejerce su generosidad de lo que tiene en ese lugar. Y esto suena extraño para algunos, pero esto es relativamente obvio. Por eso Pablo está apelando a la generosidad de las iglesias para dar para otra iglesia. Este es otro objetivo. Ahora, respecto a los bienes de la iglesia, respecto a lo que se junta en la iglesia, a las cosas que juntamos como comunidad, como iglesia, ¿quién debe administrar estos dineros? Hoy vivimos tiempos peligrosos porque en esta sociedad dependiente del internet hay mucha opinión, ¿no? Hay muchos hermanos que su corazón se ha cerrado no tan solo al dar, sino al juzgar respecto al dar. Y muchos lugares, en muchas iglesias donde se participa respecto a esto por causa de falsos pastores y abusadores que estafan de personas, muchos han cerrado su corazón. Pero se han ido al otro extremo de la avaricia. Han cerrado su corazón para Dios, pero se han ido al extremo de la avaricia. Ahora, la iglesia primitiva nos da un gran ejemplo respecto a qué debe de hacer la iglesia actual, a cómo tener sus finanzas sanas,
cómo administrar las finanzas sanas y de qué modo hacerlo. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. O sea, estaban todos unidos de corazón y de espíritu, que agradaba a Dios, su actitud agradaba a Dios. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y aquí hay un error doctrinal para muchas personas que interpretan este texto. Muchas personas lo exponen de la siguiente manera, diciendo que estas personas decían, no, mira, todo lo que yo tengo es tuyo. Y el otro decía, no, lo que yo tengo es tuyo. No, lo que yo tengo es tuyo. No, lo que yo tengo es tuyo. No, eso es como muy romántico, ¿no? No, esto era algo totalmente racional. Las personas decían lo siguiente, todo lo que yo tengo es de Dios. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué hay abuso hoy? Mira, nosotros tenemos algunos casos de algunos de ustedes que dijeron, mire, pastor, dijeron al pastor donde se congregaban, mi casa es del Señor. Aleluya. Y el pastor les dijo, ¿sí es del Señor? Sí, pastor. Bueno, póngala mi nombre. Yo soy representante del reino. Si no me da las escrituras, su casa no es de Dios. Y ahí algunos de ustedes estuvieron pensándolo, meditándolo, pensando que Dios actúa de ese modo. Hermanos, esto es un error. Este texto habla de que todos consideraban que sus posesiones no eran propias. Sabían lo que hablábamos recién, nada trajeron y con nada se irían. Sabían que eran administradores de las bondades de Dios. Por eso estaban dispuestos a compartir lo que tenían. No les costaba trabajo dar, ¿entendían? Y eso es muy diferente, ¿no? Eso quita el abuso. Mira, cuando somos guiados por el Señor para dar, ¿qué esperamos para hacerlo? Que Dios nos guíe. Si somos guiados por Dios, esperamos que Dios nos guíe. Ahora, ¿se imaginan a los corintios ante estos ejemplos? Yo imagino, ¿no? Ahí el pastor exhortando a los corintios, hermanos, hay que ser generosos. Y dice así a los dormidos, ¿no? A los hermanos. Vamos a hablar de generosidad. O se enojaban, ¿no? Porque hay algunos que cuando se habla de dinero ponen caras así. Yo he visto ahí. Hermanos, lo de los compromisos, y ahí ponen caras. Hermanos, y gourmet, ponen caras. A ellos no les costaba trabajo dar. Compartían todo lo que tenían. Entonces, si hay algo en lo que más batallas tiene un cristiano, generalmente es en temas de dinero. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjense, dos cosas importantes. La iglesia cumplía su función y los apóstoles la suya. La iglesia estaban en un mismo sentir, en un mismo corazón, se amaban, consideraban que lo que tenían, el que tenía más que otro, que eso estaba a los pies de Cristo. Si había alguien con necesidad, estaban dispuestos a compartir y a dar a las necesidades de la iglesia. La iglesia cumpliendo su función y los apóstoles cumpliendo la de ellos. Dice que ellos daban con gran poder testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Por eso estaba la bendición de Dios sobre esa iglesia. Porque los apóstoles cumplían su función, hablaban y enseñaban de la palabra de Dios, y los hermanos tenían una verdadera unión y tenían generosidad. Y ese orden en la iglesia que provoca que Dios esté con la iglesia. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. De esto hablamos la semana pasada, ¿no? Los hermanos eran tan generosos que quienes tenían una mayor abundancia, al ver las necesidades de la iglesia, al ver a los miembros en Jerusalén con necesidades, vendían si tenían algo de sobra. Aquí ellos no vendían su casa, vendían sus heredades, vendían lo que tenían de más para ayudar a los que tenían menos. Por eso es importante entender que los primeros cristianos eran movidos por el Espíritu Santo al ver las necesidades de la iglesia. No tenían que siempre estarles recordando, eran hermanos profundamente espirituales. Su generosidad era movida por Dios. Mira, yo te puedo asegurar algo. Dios te ha hablado no una, muchas veces
de que des algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y lo has hecho? Una vez yo estaba en México y fui a echar gasolina después del culto. Es cuando tú vas a echar un suspiro de gasolina, así, un suspiro. Yo le dije, oye, tengo 20 pesos. 20 pesos son 700 pesos. O sea, tengo 20 pesos. Así con vergüenza uno, ¿no? Échame 20 pesos. Qué vergüenza, pero 20 pesos. Y ahí me echó. Y de repente veía que se tardaba el hombre ahí. Y yo me asomo, 220 pesos. Y dije, amigo, le dije, te equivocaste. Yo te pedí 20 pesos, no 220 pesos. No, dijo, es que mire, mientras usted estaba esperando, pasó una persona, me dejó 200 y me dijo que le echara 200 más. Wow. Después yo supe quién fue. ¿Cómo te sientes tú cuando tienes una necesidad y Dios le habla a alguien respecto a tu necesidad? Mira, ¿a quién glorificas tú? ¿A quién glorificas? ¿Sí o no? Ese es el anhelo de Dios para la iglesia, que veamos por las necesidades de los demás. Si tú tienes, ver por las necesidades de los demás. Eso es ser movido por el Espíritu Santo respecto a las finanzas. Mirar por los demás. Venir a la iglesia y decir, Señor, háblame. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿A quién tengo que ayudar hoy? Si tú tienes 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta expresión a los pies significa que entregaban esos dineros para la administración a los apóstoles. No era literalmente a los pies, simplemente significa que lo daban a los responsables de la iglesia para su administración. Es por esto que un responsable de iglesia, un pastor, debe de ser íntegro. Porque los pastores somos las personas a las que Dios ha llamado para administrar la economía de la iglesia. Dios no levanta un equipo financiero en la iglesia. Dios levanta pastores. Pero ¿qué pasa cuando el pastor dice, hermanos, vamos a hacer los baños? Y tú das 1,000 pesitos para los baños. Y de repente aparecen baños que valen 8 millones de pesos. ¿Qué piensas tú? El Señor es bueno. Aleluya. Multiplicó la luquita. Tú no sabes. Tú no sabes. Tú no sabes. Fíjate, ese es nuestro pensamiento. Pero si fuéramos al revés y pensáramos como la iglesia primitiva, oye, los baños, estos baños no son baratos. ¿Sí o no, Juanito? No son baratos. Pues vamos a dar al Señor, vamos a aportar. Pastor, faltó algo, pastor, se necesitó algo, quedemos con deuda. Pues nadie, para todos es obvio. Aquí quiero llegar, hermanos. El corazón del creyente está en ocuparse, mira, no preocuparse, ocuparse de las necesidades de la iglesia. Y los pastores llamados como ministros de Dios a la administración íntegra de esos medios. Por eso, la iglesia no se debe ver involucrada en la administración de los bienes, no, pero sí en la generosidad de estos. Porque los responsables no tan solo ante Dios, sino ante la iglesia de administrar y bien usar las finanzas de la iglesia, son los pastores. Ahora imagínate, nosotros pedimos una ofrenda para sillas y pasan 2 años y no hay sillas. ¿Crees tú que la iglesia tiene el derecho de preguntar? Claro, mínimo, mínimo. Yo una vez conocí a un pastor que hacía rifas. A mí no me gustan las rifas. Entonces un día rifó un PlayStation. Hizo la rifa, ¿no? Del PlayStation. Y de repente nunca más pasó el día de la rifa, nunca llegó. Nunca llegó. Y curiosamente el hijo del pastor usaba el PlayStation. Entonces, un día le preguntamos, dijo, pastor, ¿qué pasó con la rifa del PlayStation? No, dice, se la ganó mi hijo. Perfecto. Ahora, ¿sabes tú si es verdad o no? Pero ahora yo descanso porque yo sé que él se arregla con Dios.
todo ente financiero, y es por eso que a mí me pasa, me avergüenzo de a veces de saber la cantidad de dinero que entra en algunas iglesias. A mí me da vergüenza, porque esas iglesias podrían hacer tanto, hermanos, o sea, tanto. Hay iglesias que tienen tantos medios, no se imaginan cuántos medios, y podrían hacer tanto por la misma iglesia, pero en realidad solo esto se vuelve avaricia. Solo se vuelve avaricia. Ahora, ¿quién mejor que un pastor para conocer las necesidades de la iglesia y de los hermanos? Hay hermanos de ustedes que nunca le contarán a ustedes sus necesidades, a nosotros sí. Por eso ahí tenemos la despensa. Con mi esposa, cuando sabemos de alguien que necesita alimento, mira, no tenemos que publicarlo a la iglesia. Hermano Pepito, hoy te toca la despensa porque tienes necesidad, aleluya. Un aplauso para el Señor. No, ese es puro ego. Hay que hacerlo en silencio. ¿Qué dice la Biblia? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tú. Así que eso hasta de las fotitos en Facebook, dándole regalos a los niños. Hermanos, ¿eso es de Dios? Mira, ahí está tu recompensa. Qué bueno, tu aplauso. ¿Pero eso es bíblico? No. Todo lo que debemos hacer los creyentes es, mira, en silencio. Así debemos de aprender a actuar, todos, absolutamente todos. Ahora, viéndolo desde la otra vereda. Imagínate que tú das en la iglesia y hay un grupo de hermanos que pueden decidir qué se compra y qué no. ¿Qué necesidad es prioritaria y cuál no? Que estos hermanos como un grupo, ellos difieren incluso para ver qué es urgente y qué es importante. Qué curioso, ¿no? Eso lo hacen las empresas. La iglesia no es una empresa. Por eso es parte del ministerio pastoral, la administración y el buen uso de las finanzas dadas por los hermanos en la iglesia. Esto es muy importante porque todo en una iglesia donde se predica y se vive la sana doctrina es peligroso incluso en estos tiempos. Nosotros somos una iglesia que predicamos sana doctrina. Y la demanda que tiene Dios hacia nosotros, mi esposa y yo, no es tan solo predicar la sana doctrina, sino vivirla y dar un buen ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, este es el mismo Bernabé que luego es compañero de Pablo, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, fíjense, no está hablando de su propiedad, sino una heredad. La vendió voluntariamente y trajo el precio, trajo ese dinero a Jerusalén y lo puso a los pies de los apóstoles, a quienes administran en la iglesia. Ahora, lo importante de esto es entender que bajo presión muchos pueden dar, pero movidos por el Espíritu Santo y en realidad voluntariamente, eso solo es una obra de Dios. Solo es una obra de Dios. Por eso nosotros acá como iglesia tenemos que orar porque la iglesia sea una iglesia generosa, pero además de eso, por nosotros como pastores, que seamos pastores íntegros, que Dios guarde nuestros corazones. A mí me pasa que yo hasta la pienso para dar monedas ahí al que me limpia el vidrio. ¿Sí le pasa eso? Porque yo cuando veo a un muchacho drogadicto, ahí todo, le limpio el vidrio, es fácil, ¿no? Para que no te moleste. Pero ¿sabes cuál es mi análisis? Yo digo, pues que el dinero me lo da el Señor. Todo lo que tengo, 100 pesos, me lo da el Señor. ¿Cómo se lo voy a dar a alguien para que se drogue? Esta semana un hombre me llamó desde el día lunes hasta hoy por la mañana, todos los días pidiendo ayuda. Pero cuando descubrí en medio de esta semana que era un mentiroso, porque toda la semana Dios me estuvo amonestando que no le dé, que no le dé, que no le dé, que no le dé, me puso un freno. Luego, ¿saben lo que pasó? Me estaba cobrando. Oiga, usted es pastor de una iglesia y debería darme. Le mando mi cuenta Ruth. Me vio cara de millonario. Me mandó la cuenta Ruth. Después me decía, ¿ya me depositó? ¿De dónde? Ni lo conozco. Y después otro mensaje, estoy esperando el depósito, estoy aquí en la caja vecina para el depósito de la iglesia. ¿Qué onda? Un día vino a pararse aquí y me dijo, oiga, la iglesia es un galpón negro, ¿verdad? Me vengo caminando, dijo, desde allá de Recoleta. ¿Qué onda? Y yo le dije algo muy simple, le dije, mira, la iglesia es para las necesidades espirituales, porque las económicas las suplimos, dice la Biblia, primeramente a los hermanos, a los que conocemos, a los que tienen fruto.
Espero me deje de llamar, ¿no? Si no, que vea esta predicación, le mando un saludo. Seguimos. Entonces los corintios habían experimentado la generosidad de Dios a un grado máximo. Pablo les exhorta, les dice: por favor, mis hermanos, sean generosos. Segunda de Corintios 8:10, palabra de Dios para todos, dice: les doy mi consejo sobre este asunto del dar, la generosidad de la ofrenda. Pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad de dar, ya que hace un año ustedes fueron los primeros en dar, e incluso fueron los primeros que quisieron hacerlo. O sea, ellos comenzaron apoyando, tenían una buena intención inicial, pero solo se quedaron en esa intención sin hechos. Y así somos muchos hoy, y quiero explicarlo esto. Miren, Dios espera una respuesta de su pueblo después de oír su palabra. Por ejemplo, si el pastor exhorta respecto al perdón, ahí está solo la prédica, y Dios te habla del perdón, y lo primero que te trae a la cabeza es con quién tienes problemas, ¿sí o no? Y está el pastor: hay que perdonar y perdonar, y ahí estás tú luchando: ay, Señor, ay, con ese también, ay, con esa también. Ahí estás, meditas y te está llegando. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Mira, que saliendo de aquí, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ir con esa persona a tener una cita o algo y perdonar. Pero no muchos llegan al terreno de los hechos. Muchos se quedan aquí. Algunos me dicen: pastor, usted me dio duro hoy día. Pero ahí se quedan, salen de aquí y se olvidaron. Se olvidaron. Solo se quedan en la intención, no llegan al hecho. Ahora, si vemos un mensaje respecto a la misericordia, Dios espera que respondamos ante su palabra con hechos que sean consecuentes con la misericordia. Asimismo, con el dar, Dios no espera que demos solo una vez porque fuimos movidos una vez. Es lo que yo les decía las semanas anteriores: no se preocupen, no vamos a hacer ofrendas especiales, porque vamos a ser movidos a dar por la emoción, pero Dios demanda de nosotros conductas firmes de generosidad. Y esto es de todos los creyentes. Todos los creyentes deberíamos de ser generosos. Versículo 11 de segunda carta a los Corintios capítulo 8. También entonces ahora lo que comenzaron, y den de lo que tienen. Terminen entonces ahora lo que comenzaron y den de lo que tienen. Así demostrarán que la buena voluntad que mostraron al principio era sincera. 12. Si quieren dar, fíjense, voluntariamente, con libertad, si quieren dar, su ofrenda será recibida teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. En ese tema los hermanos batallaban mucho, les costaba dar. Puede ser cultural o no, pero eran diferentes a los hermanos de las otras iglesias. Versículo 13, no se trata de que ustedes tengan que pasar necesidades por ayudar a otros, sino que haya igualdad para todos, o sea, que todos den. 14, mi intención es que ustedes, que ahora tienen en abundancia, o sea, era visible su abundancia. Pablo pudo ver la prosperidad que tenían ellos en la ciudad de Corinto. Era una ciudad con mucho dinero y los hermanos también prosperaban. Dice: mi intención es que ustedes, que ahora tienen en abundancia, ayuden a otros que no tienen lo necesario. Fíjense, ellos tenían en abundancia y habían hermanos que le faltaba lo básico. Luego, cuando a ustedes les falte, otros que tienen en abundancia los ayudarán, y así habrá igualdad para todos. Pablo les dice: consideren las vacas flacas y las vacas gordas. La Biblia dice que no confiemos en las riquezas, ¿no? Que de un momento a otro se pueden esfumar, son inciertas. Ahora, lo que Pablo está exhortando es que muchas personas a las que les va bien no muestran generosidad, sino mezquindad. Y ahí estaba el problema. Por eso decían: ahora que ustedes abundan y les va bien, den generosamente, para que cuando llegue el momento de que a ustedes les falte y otros den abundantemente, esto sea cíclico para todos y todos estemos bien. Segunda de Corintios 9:1 nos muestra lo que sigue respecto al texto. Qué curioso, ¿no? Hablando tanto de la ofrenda, el apóstol Pablo en el libro de Corintios dice el 2, segunda de Corintios 9:1: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. O sea, dice: no tengo necesidad de escribirle acerca de ofrendar para la iglesia de Jerusalén, ya se los he dicho. 2, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Versículo 2, en palabra de Dios para todos:
porque sé que ustedes quieren ayudar. He estado hablando bien de ustedes por todo Macedonia y les he dicho que ustedes, los que viven en Grecia, han estado preparados para colaborar desde hace un año. Gracias a su buena voluntad de ayudar, casi todos aquí también quieren colaborar. Fíjese, Pablo diciéndoles a ellos que había hablado bien de ellos, porque vimos en el capítulo anterior cómo ellos desde hace un año estaban preparados para dar. Pero Pablo tenía un temor, versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Palabra de Dios para todos dice: les envío a los hermanos porque no quiero que todo lo bien que he hablado de ustedes sea en vano. Quiero que ustedes estén preparados como les dije a ellos que estarían. Versículo 4. No sea que viniere conmigo algunos macedonios y os hallaran desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Palabra de Dios para todos. Si algunos de Macedonia vienen conmigo y resulta que ustedes no están preparados, sería una vergüenza para nosotros por haber confiado tanto en ustedes, por no mencionar la vergüenza que sería para ustedes mismos. Versículo 5. Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Palabra de Dios para todos. Por eso me pareció necesario pedirles a los hermanos que fueran a verlos, para que antes de que lleguemos se aseguraran de tener lista la ofrenda que prometieron. Esto hará que sea una ofrenda hecha voluntariamente y no por obligación. Pablo les hace conciencia respecto a la generosidad, que ellos, siendo los que más tenían, eran los más egoístas y avaros de las iglesias. Pablo exhorta de manera increíble, sin manipulación ni autoritarismo, apelando al corazón generoso de los hermanos. Y este texto es el corazón genuino de lo que Pablo quiere decir. Versículo 6. Por eso digo, nuestro texto inicial: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo haciendo entender a los mezquinos corintios, tardos para responder al Señor, que no daban el paso para dar. 7. Cada uno dé como propuso. ¿Dónde? En su corazón. Primero, dar como propuso. ¿Dónde? En su corazón, en su ser. Dice: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Palabra de Dios para todos del texto 6 en adelante dice: recuerden esto, el que siembra poco cosecha poco, el que siembra mucho cosecha mucho. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría, volviendo a la alegría que tenían los hermanos que daban en el pueblo de Israel. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. 8. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Versículo 9. Así como está escrito: el justo siembra sus bienes, da a los pobres, nunca deja de hacer lo que es justo. Versículo 10. Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta, dándoles a entender que lo que ellos tenían no venía de ellos, venía de Dios. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Versículo 11. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Por lo que ustedes dan, glorifican a Dios los demás. 12. Ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a Él. La ayuda que ustedes ofrezcan servirá para que muchos le den gracias a Dios. 13. Muchos alabarán a Dios porque se darán cuenta de que ustedes obedecen las buenas noticias que anuncia sobre Cristo. Ellos verán que ustedes comparten generosamente lo que tienen con ellos y con los demás. Mira el producto de la generosidad. 14. Ellos orarán por ustedes y desearán verlos, gracias al superabundante, generoso amor de Dios hacia ustedes. Me impresiona cómo termina Pablo el versículo 15. Con mucha fe les dice: gracias por su ofrenda, antes que la dieran. No tenemos palabras para agradecer a Dios por el regalo de su generoso amor. Wow. ¿Qué podemos concluir a esto? ¿Por qué el apóstol Pablo tanto énfasis en dar?
Vemos en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios 2, hasta 3 capítulos. Porque el problema del dar está en el corazón del hombre. Hemos visto las semanas anteriores, un Dios generoso requiere de hijos generosos, pero el problema de los hijos para ser generosos es que Dios necesita tratar en sus corazones. Las necesidades en la iglesia se vuelven muchas veces evidentes, son evidentes. Pero como las personas tienen un corazón cerrado al dar, las iglesias después carecen de muchas cosas. Nosotros, los hijos de Dios, debemos entender por medio de su palabra que Dios no nos obliga ni pone a los pastores la obligación de cobrarle a los hermanos. No, los hermanos tienen que entender que la generosidad es parte de la vida espiritual del creyente. ¿Por qué vamos a dar? ¿Por qué daríamos? Es lo que Pablo le ministra a los corintios y espero que ustedes lo hayan podido entender. No se olviden de dónde salieron. No se olviden que lo que tienen viene de Dios y que si han abundado y tienen más de lo que pensaban tener, es Dios quien lo ha hecho. Por eso, como respuesta a esa generosidad, sean ustedes generosos. Sean generosos. A eso nos llama Dios, a la generosidad. Ahora, si nosotros pudiéramos entender lo que pasaba en la iglesia de Jerusalén, que era una necesidad realmente importante, y vemos la respuesta de las otras iglesias en pos de apoyar la iglesia de donde ellos de algún modo nacieron, es ver cómo la reciprocidad en el evangelio toma forma con el dar. Nosotros como cristianos, al recibir de Dios, ¿cómo somos de algún modo recíprocos con Dios respecto a las finanzas? Dando a la obra de Dios. Y esto es algo que debería estar en nuestros corazones implantado de manera natural. Pero hoy vemos un sobreénfasis en las iglesias respecto al diezmar, al ofrendar, al dar, porque el corazón del hombre está cerrado al dar, porque el hombre considera que si da es por su voluntad. Pero cuando el hombre considera que de lo que da es por lo que Dios le ha dado, cambia todo. Y entendemos que lo que tenemos es del Señor. Pero es difícil entenderlo. ¿Sabes por qué? Por el corazón del hombre. Para tener finanzas sanas, todo comienza con la generosidad. Tú sé generoso con tu tiempo, sé generoso con tus finanzas, sé generoso con tu dinero, sé generoso con lo que tienes, sé generoso. Eso muestra el carácter de Dios en nosotros. La generosidad muestra a Cristo en nosotros. Llevamos 3 semanas hablando de la generosidad del creyente. El mismo Juan el Bautista nos exhortaba a la palabra de Dios la semana pasada. El que tiene 2 túnicas, ¿qué dice Juan el Bautista? Dé al que no tiene. Juan el Bautista hablando de finanzas, de bienes. De bienes. Le dice a los cobradores de impuestos: si ustedes se arrepintieron, no cobran más impuestos de los que deben de cobrar. Y a los soldados, ¿qué les dijo? Ustedes estén contentos con su salario. Wow. Pero nosotros no vivimos en esa realidad cristiana. Nosotros vivimos en una realidad cristiana del pacto, del sembrar para tener más, del que nos convenzan de que si damos, Dios nos va a dar 10, 100, 1000 veces más. Hermanos, no nos equivoquemos, Dios nos conoce. Por eso estudiamos la semana pasada: Señor, no me des más de lo que necesito, dame pan y agua, porque si me das más me voy a envanecer y voy a incluso a negarte, porque voy a decir que lo que tengo es mío y me voy a hacer autosuficiente. Y tampoco me des menos de lo que necesito, porque capaz que llegue a robar y peque contra ti. Dame lo que necesito. Si el cristiano entendiera que el contentamiento es parte de la generosidad, nuestras vidas cambiarían radicalmente, dando gracias a Dios en todo. Dice la Biblia: porque lo que vivimos es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Dios demanda de nosotros esta conciencia constante de ser generosos. Y yo eso les invito. Hoy no se vayan a su casa pensando de que este es un tema más respecto a la generosidad o a las finanzas sanas, sino vayámonos a casa hoy con un desafío en el corazón: decir: Señor, ¿qué es lo que gobierna mi ser? ¿El dinero? Porque yo soy bien tacaño, Señor. Me cuesta mucho dar. ¿Qué gobierna mi ser? Por favor, Señor, quiero que tú gobiernes en mí. Y asimismo, algunos de ustedes son muy generosos. No dejen de serlo. Los que son generosos de ustedes, no dejen de serlo. Como los corintios, comenzaron siendo generosos, pero después cerraron su corazón a la generosidad. Por eso Pablo tuvo que exhortarles y recordarles: ustedes partieron bien.
No dejen de ser generosos. No dejen de serlo. Nosotros aquí en nuestra iglesia nos cuesta mucho. Los hermanos a lo mejor que nos visitan o son más nuevos no saben de esto, pero siempre nos ha costado mucho y nos seguirá costando. Hasta que la iglesia no entienda que la generosidad es parte del evangelio mismo. Así que hermanos, yo les invito, seamos generosos con todo y con todos. Sobre todo para la obra de Dios, seamos generosos. Dios nos trajo aquí, nos cimentó aquí, nos pudo haber llevado a cualquier lugar. Yo vivía bien cómodo en México y Dios me trajo de allá. No me quería venir y Dios me trajo. Los hermanos de Las Condes, otros hermanos de Lo Barnechea, otros hermanos de Melipilla por allá afuera, de Curacaví. Mira de los lugares que nos venimos a congregar aquí. ¿Con qué propósito Dios nos trajo aquí? Mira, para que aquí la obra de Dios sea sostenida por nosotros y todos los que lleguen se gocen en Cristo y den gracias por lo que tú has dado generosamente. Mira, ¿cómo vamos a estar el día si algún día ponemos aire acondicionado aquí? Los que ahora tenemos calor, ¿de qué nos vamos a acordar? Hoy hacía calor. ¿Y ahora? Mira, los que llevan aquí más de 8 años con nosotros, cuando ven esto, que esto es una obra de Dios, un milagro. ¿Sí se acuerdan cuando se nos cayó el gato en medio del culto? Las planchas de Isla Paul. ¿Se acuerdan cuando yo estaba predicando con un lavatorio aquí que se chorreaba el agua del techo? ¿Sí se acuerdan? Los que llevan años se acuerdan, los otros no saben de eso. Pero los que ahora están aquí con nosotros pueden dar gracias a Dios porque por la generosidad de esos pocos, el Señor nos ha sostenido. Y la gloria sea a Dios. ¡Wow! Imagínate si nosotros hacemos algo hoy. ¿Tenemos necesidades? Claro. Los que vengan glorificarán a Dios por tu generosidad. Eso somos llamados todos, a ser generosos para que todos glorifiquemos a Dios, porque en nuestra generosidad Dios se ha hecho manifiesto en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias hoy con todo nuestro corazón por tu amor y gran misericordia, tu bondad, por tu palabra, porque nos guías, Señor, nos enseñas respecto a la generosidad. Gracias porque tú, Señor, no guardaste nada en tu palabra. Nos muestras como una iglesia que sobreabundaba en todo, que tenía de todo en abundancia, Señor. Tienen un corazón egoísta. Y vemos al apóstol Pablo hablándoles a sus corazones, recordándoles que ellos fueron generosos inicialmente, que ellos querían participar en su generosidad, pero en medio de su sociedad tan afanada, tan arrastrada, Señor, a las finanzas, ellos cerraron su corazón para la obra de Dios. Señor, ayúdanos a recordar que estamos de paso en esta tierra y también, Señor, a dar con generosidad, pero también, Señor, con entendimiento. Por eso gracias te damos por tu Espíritu Santo, que tú no nos dejas guiar, Señor, por una simple emoción, sino que nos das convicción de lo que demandas de nosotros como iglesia. Todos a ser generosos, pero una generosidad, Señor, que solo te glorifique a ti. Que nosotros no seamos personas, Señor, vistas por los hombres. Que seamos personas que en integridad demos, Señor, sabiendo las necesidades que hay en la iglesia. Hoy, Señor, vivimos en medio de una sociedad, como hablábamos en la Santa Cena en la mañana, llena de incertidumbres, muchas incertidumbres. Pero confiamos en ti, Señor, ni siquiera en lo que tenemos. Por eso leíamos el Salmo, Señor, que muchos confían en sus carros, otros en sus caballos, pero nosotros, Señor, estamos de pie porque confiamos en ti. Y esa es nuestra paz, Jesús, hoy, el saber que tú nos sostienes. Por eso ayúdanos, Señor, en medio de todo esto, a vivir una vida generosa, para que cuando nosotros tengamos una real necesidad, hayan otros hermanos generosos que tú uses para que nos ayuden también a nosotros. Por eso ayúdanos hoy, Señor, en nuestros medios, en nuestras posibilidades, ser generosos para con tu obra. Ayúdanos, Señor, para que nunca nos falte para poder servirte a ti, Jesús. Que nunca escasee para servirte a ti y que todos, Señor, podamos glorificar tu nombre. Porque lo que hacemos, porque nos reunimos y porque todo lo que podemos llegar a tener viene de ti, de tu iglesia, y es para tu iglesia. Por eso te damos tantas gracias, Señor. Tú eres bueno. Bendecimos tu nombre y ayúdanos, Señor. Trabaja en nuestros corazones y guíanos, Señor, cada día para glorificarte en todo lo que hagamos. A través de Jesús oramos. Amén. 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 Le invito a que se